Can Yaman ha soltado la bomba. Y no es lo que os imagináis. Estamos hablando de Demet Özdemir, sí, la que fue su compañera en Erkencicus y su exnovia. Según lo que ha contado el propio Can, ella es su mayor preocupación ahora mismo. ¿Pero qué está pasando aquí? Porque para ser honestos, esto nos pilla a todos un poco por sorpresa. A ver, que Can y Demet tuvieron su rollo, eso lo sabemos. Y también sabemos que las cosas terminaron, como tantas otras parejas del mundo de la farándula. Pero que ahora, de la nada, él diga que ella es su mayor preocupación. ¿Qué significa eso? ¿Está preocupado por su carrera, por su vida personal, porque se vaya a caer por unas escaleras? Necesitamos detalles. Lo que yo creo que está pasando es que Can está intentando jugar un poco con nosotros. Ya sabéis cómo son estas cosas, ¿no? Un día están separados, al otro se dejan ver juntos, y ahora esto. Es como un juego de ajedrez con el salseo, y nosotros somos los peones. Muchos dicen que Can está promocionando su nueva serie o su película, y yo no digo que no, que seguro que algo de eso hay. Pero de ahí a decir que Demet es su mayor preocupación, hay un buen trecho. Pensemos un poco. Si Demet fuera realmente su mayor preocupación, ¿no sería algo más privado? ¿No lo estaría hablando con un amigo cercano, o con su madre en vez de soltarlo así a la prensa? A mí me huele a que quiere reavivar la chispa, o al menos que se hable de ellos. Y claro, si menciona a Demet, el foco está puesto. Ella es una de las actrices más queridas y seguidas de Turquía, así que meterla en la ecuación siempre genera interés. Además, ¿recordáis cómo acabó su relación? Hubo rumores de todo tipo, que si celos, que si incompatibilidad de agendas, que si las familias no se llevaban bien, un montón de dramas. Y ahora, paz y amor en forma de preocupación. No sé, no me cuadra del todo. Es como si de repente se acordara de que tiene que regar una planta que tiene en casa y dice, uy, mi planta es mi mayor preocupación. Pues no, Can, mi planta es una planta, y tu ex es una persona. Yo sospecho que Can está haciendo un movimiento estratégico. Está utilizando el nombre de Demet para asegurarse de que todo el mundo siga hablando de él. Es una forma de mantenerse en el radar, de que no se olviden de que existe Can Yaman, el guapo, el que sale con las más guapas, el que siempre está rodeado de polémica. Y si para eso tiene que decir que su exnovia es su mayor preocupación, pues lo dice. Para ser honestos, si yo fuera Demet, estaría un poco incómoda. Que tu ex con el que tuviste una relación intensa, de repente salga diciendo que eres su mayor preocupación. ¿Cómo te tomas eso? ¿Te hace sentir importante o te da un poco de vergüenza ajena? Yo creo que un poco de ambas. Pero bueno, volviendo al tema. ¿Qué tipo de preocupación podría ser esta? Si es una preocupación genuina, tipo espero que Demet esté bien, que le vaya todo genial en su carrera, pues mira, es bonito, es maduro, es todo lo que queramos. Pero si es una preocupación en plan, tengo que volver a estar en el ojo del huracán, y ella es el gancho perfecto, pues eso ya es otra historia. Y lo que más me intriga es la reacción de Demet. ¿Ha dicho algo ella al respecto? Porque hasta ahora, todo lo que sabemos es lo que ha dicho Can. Y de Can, siendo sinceros, podemos esperar cualquier cosa. Es un personaje que vive intensamente, dentro y fuera de las pantallas. Así que ahí lo tenéis, la confesión de Can Yaman. Que Demet es su mayor preocupación. Yo por mi parte me quedo con la duda. ¿Es amor, es estrategia, o es simplemente un intento desesperado por generar titulares? Ahora, la pregunta es para vosotros. ¿Creéis que Can Yaman dice la verdad sobre Demet Özdemir, o es todo una jugada mediática?